Hello, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí en este vídeo inventamos o es la primera prueba que hacemos con un vídeo que haremos todas las semanas contestando algunos de los comentarios que recibimos de vosotros. Son muchísimos, es imposible contestar a todos, ya es un trabajo leerlos todos y analizarlos todos, así que son vídeos en el que hacéis básicamente los comentarios, dejáis algunas preguntas y algunas opiniones contrarias a las que salen en el vídeo. Mira, los que nos decís lo bien que lo hacemos, lo dejamos y muchas gracias, pero aquí básicamente analizaremos o intentaremos dar respuesta a los que no están muy de acuerdo o a los que quieren saber algo más de lo que aparece en los vídeos. Vamos a ello entonces, Antonio. Venga. Empezamos entonces con el vídeo de los que hemos subido que ha tenido más comentarios, que es bastante claro, que es el de Piero Taramaso de Michelin. Michelin siempre hay mucha controversia en torno a Michelin. Me consta que hay, digámoslo, una tribu, lo pongo entre comillas, y una tribu de los que creen que Michelin son los grandes manipuladores del campeonato, los que quitan y ponen incluso campeones. Y bueno, cada uno tiene su opinión. Nosotros aquí sé que no vamos a convencer a ninguno de ellos. Yo no soy de esa opinión, pero bueno, nosotros las respetamos siempre y cuando las opiniones se den con respeto y con educación. Vamos allá. La primera. Aún así, vecinos, nosotros mismos ya lo llamamos el eterno villano, ¿no? Porque ya éramos conscientes de que de siempre los de los neumáticos siempre son los que esa tercera parte que es la más fácil de criticar, ¿no? Sí, no, pero y además es razón, porque daros cuenta de una cosa. El neumático, o sea, puedes tener la mejor moto del mundo, si no encaja con el neumático, no será la mejor moto del mundo. Puedes tener al mejor piloto del mundo, si esa moto no funciona con el neumático, al final no vale o no se demuestra ni el piloto ni el valor de la moto. Entonces, es curiosamente, mira, la única pieza que no fabrican los ingenieros de las motos es la que define Sí, si su moto gana o no, sí. junto con el piloto. Increíble. Bueno, vamos allá. La primera pregunta. Incorrecto by default. Incorrecto by default. Ponte nombre, que es mola más. Pero bueno, he echado en falta concretar un poco sobre qué pilotos son más complicados para el neumático actual y sus problemas. Bien. En este sentido, te puedes imaginar que muchas veces hemos preguntado, oye, ¿y qué pilotos son buenos? ¿Qué pilotos son de neumático trasero? ¿Qué pilotos son de neumático delantero? ¿Qué moto gasta más? ¿Qué moto gasta menos? Nos lo pueden decir de una manera soslayada en algún comentario pues medio camuflado, pero directamente Michelin ese tipo de información lo considera información reservada. O sea, es algo como algo que queda entre Michelin y el equipo. Y también me puedo imaginar que a las fábricas no les gustaría nada que saliese ese tipo de información a la luz, que fuese pública. Sí. Por eso, más que con Michelin, a veces hay que hablar con pilotos, con técnicos, en fin, esto es la razón por la que no se lo hemos preguntado, se lo hemos preguntado muchas veces en privado, pero en público ellos no dan esos datos. Sí, ellos muchas veces lo que ha hecho, por ejemplo, cuando en el pasado se ha hablado con Piero, nos dice qué piloto tiene una tendencia más, una tendencia menos, pero nunca nos va a decir quién está sufriendo más o quién está siendo más perjudicado. Eso es más complicado. Claro, y fíjate, si él dice quién está siendo el más perjudicado, al Claro. perjudicado le pone un puente de plata. Sí, sí. Bien, vamos a la segunda. Este es de Joe Trias, desde Florida, Estados Unidos. Gracias, Joe, por estar aquí en Pecino GP. Vamos a ver, pienso que este vídeo es en parte una respuesta a otros youtubers que tienen sus hipótesis y teorías para explicar cosas que no entienden. Bueno, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es de los
los que ven en Michelin al manipulador número 1 del campeonato. Cada uno tiene sus ideas. No vamos a convencer ni a uno de ellos, por mucho que hable Taramaso, pero ahí está. Nosotros hemos traído a Piero, que creo que es un personaje importantísimo en el Mundial, y él ha dado su versión de las cosas. Que se las quiera creer o no, pues bueno, cada uno allá a lo suyo. Vamos a por el siguiente. Carlos Alberto Martínez Esparza. A Carlos Alberto le veremos en otros comentarios de otros vídeos. Es un activista total, así que gracias y sobre todo gracias por comentarlo y darnos canchilla. Bien, él dice la temperatura de la rueda delantera viene del calor de los frenos de disco que se ponen al rojo vivo. Creo que deberían separar más los discos de las llantas. Mira, Carlos Alberto, curiosamente el otro día estando de visita en el departamento de carreras de Aprilia, le pregunté a los ingenieros, que además Aprilia nos dejó hablar con los ingenieros de cada área. Fue una cosa muy interesante de la que obviamente sabréis más adelante. Y entonces le pregunté al ingeniero encargado de la aerodinámica por qué no escondían más los discos dentro de la llanta. Te explico. Porque a su vez, Romano Albesiano, que es el que lleva el proyecto de Aprilia en MotoGP, a mí me explicó que los discos y el cubrediscos han pasado a ser parte de la aerodinámica de una moto. Antes los discos estaban ahí, simplemente. Si os fijáis, ahora incluso en circuitos donde se calientan mucho los discos, estos están carenados. ¿Por qué? Porque los discos al final son dos elementos que están expuestos al viento, al aire, ¿no? Y entonces tiene que controlar esas turbulencias que se generan también en la rueda. Y cuando le pregunté que por qué no metían más los discos dentro de la llanta para esconderlos del viento o del aire, me dijeron que no es posible porque ya no caben las pinzas. Las pinzas, los discos son ahora tan grandes que casi cubren el diámetro, la circunferencia de la llanta. Y entonces la pinza no cabría ya ahí. Los discos este año en algunos circuitos como Motegi y Sachsenring ya son de 355 milímetros, con lo cual no se pueden mover los discos hacia adentro. Eso es un poco la explicación del tema de los discos, que es muy interesante. Y es como deja al descubierto hasta qué pequeños elementos influyen en la aerodinámica. Cosas que nosotros terrícolas o gente normal no pensamos. Claro, todo influye, todo. La maneta del freno, todo, absolutamente todo influye en la aerodinámica hoy en día. Bien, vamos a por la siguiente. Y nos la plantea José María Pinilla Museo. Habla de que no le pregunté a Piero Taramaso sobre los neumáticos defectuosos. Y entonces ahí mi explicación es: claro que hay neumáticos defectuosos. ¿Cómo no va a haber neumáticos defectuosos en una partida de 20.000 neumáticos que hacen al año? Sí existe un porcentaje de productos defectuosos en todo lo que es industrializado, absolutamente en todo, en una lavadora, en un coche, en un teléfono móvil, siempre hay alguno que por H o por B tiene un defecto. Y en 20.000 neumáticos que se terminan artesanalmente, es lógico que haya neumáticos defectuosos, pero lógico no, logiquísimos. Aparte que estamos hablando también que Michelin, que todos los neumáticos, hay una parte de la producción de los neumáticos que es manual. O sea, todos los neumáticos hay una parte que es totalmente manual. Eso implica también que exista más posibilidad de que alguno salga mal. Y luego también hay una cosa muy importante, ¿no? Que es verdad que algunos neumáticos han salido mal, pero también hay que tener en cuenta que cada vez que ha salido un neumático mal no ha sido que ellos a priori supiesen que ese neumático podía estar defectuoso. De hecho, todos los neumáticos se reparten mediante un sorteo. Al final, en ese sorteo, si hay uno que está mal, ha sido mala suerte. Pero nunca
Michelin va en decremento de nadie. Y parece que estamos aquí defendiendo a Michelin, pero es solamente para dejarlo esto un poco más claro. Sí, efectivamente. Aquí no nos paga Michelin, ni nos paga Pirelli, ni nos paga Bridgestone. Aquí nosotros planteamos unas cosas, planteamos nuestra opinión, que es solo nuestra opinión, y bien, y eso es lo que hay. Bien, Oye, déjame que diga una cosa, que esto es dime, dime. siempre lo comento contigo y ya voy a aprovechar esto para decirlo. Si, por ejemplo, el año pasado Valentino Rossi hubiese ganado una carrera, su repercusión, la repercusión que hubiera tenido esa victoria a nivel mundial hubiera sido increíble. Hubiera salido en todos los telediarios, hubiera sido una noticia a nivel mundial. Muy bien, Michelin hubiera visto su repercusión a través de esa victoria y lo tenía muy fácil. Era simplemente clandestinamente darle un neumático bastante mejor que el resto y para que él ganara. Podían haber hecho eso, pero no lo hicieron. Lógicamente no están haciendo no están saliéndose de lo que está establecido para favorecer o perjudicar a nadie. Y el ejemplo más claro es eso. Durante varios años, yo muchas veces lo he pensado, digo, lo mejor que le podría pasar al motociclismo para crecer en publicidad sería que ganara este hombre, una auténtica leyenda. Y no se ha hecho. Todo el mundo hemos esperado que ganase por su propio mérito, no ha podido ser y ya está. Pero si Michelin hubiera querido, claro, imaginaros la repercusión que hubiera tenido aquello. Hubiera sido ya de película de Hollywood. Y no se ha hecho, claro. simplemente porque ellos no se salen de lo que tienen establecido, para no perjudicar ni favorecer absolutamente a nadie. Este argumento yo creo que desmonta bastante, que te vuelvo a decir, no van a creer, no van a salir de sus 13, pero efectivamente es un argumento que para mí es clarísimo, clarísimo. Muy bueno, me ha gustado, me ha gustado. Vamos allá. El siguiente, Aldubar. Si los Michelin son tan buenos y tienen tan buen control de calidad, ¿por qué hay un contrato que prohíba a los pilotos quejarse de los neumáticos que les tocó? Bien. Eh, yo creo que he oído, mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Los pilotos se quejan igual, o sea, cuando un neumático no sale bien, ahora se quejan menos que antes, es verdad. Y también es verdad que en Michelin tenían una lista de los pilotos que más se quejaban. Lógicamente eran los pilotos para ellos más incómodos y esa lista existía. Ellos tenían en el pasado una lista en la que figuraban, digamos que los más cinco, o los que fuesen, va. Pero sí que tenía una lista de los pilotos que más que se quejaban para seguir un poco el historial, ¿no? Si tienen un contrato ahora de confidencialidad o de no te queja, puede ser, pero vamos, yo creo que a mí me parece bastante normal que, que intenten que no se hable mal de la marca, pero no lo pueden evitar, no lo pueden evitar. Está claro que hay ciertos pilotos que no se callan ni debajo del agua. Hay que tener en cuenta que Michelin abastece de neumáticos a todos los pilotos. Estamos hablando de un campeonato que es monogoma, solamente existen suministrados de neumáticos. Si los pilotos hablaran abiertamente de todo lo que piensan sobre el neumático, de hecho muchas veces hablan en caliente sin tener todos los datos, sin saber realmente qué es lo que ha ocurrido y pueden estar culpando a Michelin sin que Michelin tuviese culpa alguna. Y tendríamos que, si eso lo hicieran, tendría que estar Michelin defendiéndose de esos ataques constantemente. Creo que eso no es bueno para el campeonato. Al final los pilotos no suelen hablar mal de sus motos por no echarle tierra encima a su propia marca, a menos de que ya hayan cumplido el contrato. Y lo único que pueden hablar mal, porque no depende de ellos, porque no es algo que hayan contratado, sino que es impuesto, que son los neumáticos, es una manera un poco de no entrar en esa guerra de que tenga que salir, en este caso Piero Taramaso, a defenderse en cada carrera de cada piloto de lo que ha dicho de sus neumáticos. Pero como dices tú, la verdad que ellos se siguen quejando, ¿no? Al final, Sí, no, mira, pero no entiendo por qué el neumático no ha durado. Ayer le hice todas estas vueltas y esta vez no ha funcionado igual, ha subido la presión, en fin. no, es verdad. Y te digo una cosa, como dices tú, los pilotos muchas veces después de las carreras hablan y se quejan del neumático. Y después todas esas quejas son analizadas, por un lado por el equipo, por otro lado por Michelin y después, ¿cómo se dice?, cotejan los resultados. Y si el resultado no es aquel del que se ha quejado el piloto, eso ya se queda en el aire. Sí.
Porque al Gran Premio siguiente no va a llegar Michelin y decir, pues lo que dijo fulano de tal no es así, era asao. Eso Sí, no lo sí. hacen. Y entonces, por esto, no... Vamos, esta es una dinámica. Y después hay otra cosa, insisto, no soy embajador de nadie, pero por ejemplo, ¿por qué creéis que Raúl Fernández no se ha quejado de KTM en toda la temporada? Yendo, habiéndole pasado cosas increíbles, pero increíbles, como abrírsele los manillares en una frenada a final de recta. ¿Habéis oído a Raúl decir eso? No. Es bastante eh, lógico que las marcas intenten no sacar los trapos sucios. Pero bueno, insisto, después hay quien los cumple y no lo cumple. Venga, a la siguiente. La siguiente, Aldo Barth, que nos ha escrito un epitafio, como creo que le dije, digo, gracias por tu epitafio. Y la verdad es que se lo tomó como hay que tomárselo, se te lo tomó a broma. El problema es que es 2 puntos que viven cambiando los neumáticos cada gran premio, Michelin. Aldo Barth, no es así, no es así. A ver, te explico. A principio de temporada, antes del primer Gran Premio, insisto, Michelin le tiene que pasar a todas las fábricas y a todos los equipos y adorna un listado de todos los neumáticos que va a utilizar a lo largo de la temporada. Es decir, antes del primer Gran Premio, Honda, Suzuki, Yamaha, Aprilia, Ducati saben qué neumáticos Michelin va a llevar a Australia, a Indonesia, a Argentina, a Estados Unidos, a Jerez, a Aragón. Lo saben todo, tienen todo el listado con el tipo de neumático, no neumático nuevo, neumático usado la temporada anterior, cuyas características conocen todas las fábricas. ¿Y esto por qué? Porque es verdad que hace, no sé si era hace 3 años atrás o 4 años atrás, Michelin les cambiaba constantemente los neumáticos a cada gran premio. Llegaban y los equipos y las fábricas, sobre todo los ingenieros, se encontraban con un neumático que no conocían. Y eso les obligaba, como ellos decían, dice, al final los entrenamientos son sesiones para elegir neumáticos. Dice, y con eso no vamos a ninguna parte. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que Dorna les obligó a los de Michelin a presentar esta lista, con lo cual las fábricas consideran que cuando van a un gran premio sí pueden ir a mejorar el rendimiento de la moto, no a elegir un neumático. Es decir, ellos cuando salen de sus fábricas camino del Gran Premio de Silverstone, ya saben más o menos con qué se van a encontrar. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede haber problemas? Porque daros cuenta que Michelin tiene que elegir un neumático en el mes de febrero o marzo que va a utilizar en el mes de septiembre Y noviembre. o noviembre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo eligen? En función del histórico de ese circuito, en función de la climatología que se supone, imagínate en Inglaterra, que van en verano y te puede hacer 10 grados o 30 o 25 o 30 grados. Ellos llevan una selección, por eso cuando no les funciona o cuando se encuentran con una situación que no estaba prevista es cuando los pilotos dicen, no sé por qué Michelin ha traído a este Gran Premio esos neumáticos, pero es que ya sabían que iban a ser esos, que después a lo mejor no funcionan, pues no funcionan porque o las características del asfalto han cambiado o porque la climatología es diferente o por lo que fuere, pero ya sabían que tocaban esos neumáticos. Entonces, insisto, no es que ahora vamos a sacar este porque nos dé la gana, no. De hecho, bueno, es mucho más complicado. Si veis en los vídeos, ¿cuánto tarda Michelin en meter en el sistema un neumático nuevo? Son 2 años. Durante 2 años lo prueban. Primero lo prueban en el ordenador. Después lo prueban en los circuitos de Michelin que tienen propios, con sus motos. Después se lo dan a las fábricas para que lo prueben con los equipos de fábrica. Y después lo prueban en los test
que tienen los pilotos de MotoGP después de 2 grandes premios, uno en Barcelona y uno en Misano. Y al año siguiente se mete el neumático. Es una explicación un poco larga, pero yo creo que tiene que quedar claro esto de una vez. Bien, vamos más. Michelin. Aquí una. Álvaro de la Fuente Moreno. Es el mafioso número 1 de Michelin. Álvaro, lo que he dicho, o sea, aquí opiniones todas, pero faltarle a la gente no hay cabida aquí. Le puedes llamar, yo qué sé, pero mafioso es una palabra muy fuerte, es tu opinión, pero te ruego que obvies este tipo de comentarios aquí en Pecino GP. Más cosas. Esta es otra. El sorteo de neumáticos, ¿cómo se llama? Taramaso explica cómo se hace el sorteo de neumáticos, ¿no? Antonio, él dice que hacen unos, como si fuera unos montoncitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos paquetes. Unos paquetes todos tienen los mismos neumáticos. Y entonces, os voy a decir cómo funciona. Cojones. Hay una bolsita con los números. Una bolsita con los números. Y no sé si es el miércoles o el jueves, se mete la mano en esa bolsita y se saca. Y dice, el lote número 5 va para el Team Gresini. ¿Quién está en ese sorteo? No es ni un sorteo, en esa historia, en esa acción. En ese reparto. En ese reparto está el que quiera ir. El manager o cada equipo puede mandar al que quiera para estar presente en ese reparto. ¿Qué más puedo decir? ¿No? Ya está, por lo menos ya está, que se sepa, lo mismo no lo sabía este hombre que era así, ¿no? Simplemente, claro, Piero en la entrevista solo habla de que en el sorteo se distribuyen los neumáticos, pero bueno, ya está ya aclarado de cómo se hace el tema de los sorteos. La verdad que todo a nivel de MotoGP siempre está bastante claro, todas las cosas que se tienen que repartir, todo lo que el campeonato suministra lo hace de la forma más clara posible, igual que todo el tema de las verificaciones. Todo se hace de forma muy a la vista y para que no haya segundas interpretaciones. Bien, pues pasamos al segundo comentario sobre el segundo vídeo. Y aquí, Antonio, te toca a ti. Vamos a ver dónde empezamos aquí. Aquí estamos. Gofioman, Tony, ¿cómo se puede decir que Nakagami entra pasado si le está adelantando por fuera Alex Rins? ¿Cómo? ¿Esto se refiere a la caída de Montmeló? Esto es sí, claro, en nuestro listado de las 10 Tierra Trágame, Gofioman, que me imagino, no lo sé por lo de Gofio, igual es canario, me parece. Pero bueno, ok, Tony. Entonces, Antonio, mira, este es tocayo tuyo. Sí, bueno, el tema está en que Rins no es que esté adelantando por fuera ni nada. Rins está en la parte exterior de la pista. El Rins está en una posición correcta, él no va a entrar colado ni mucho menos, el que entra fuera de sitio con muchísima diferencia es Nakagami. Nakagami frena mucho más tarde, de hecho lo explicamos los otros días con el tema de los adelantamientos también, que en esa misma carrera Joan Mir adelanta 9 posiciones, hace la mejor salida de toda esa parrilla y en el momento que llega a final de recta, él frena. A pesar de haber adelantado 9 pilotos, su frenada es un poco antes que la de Nakagami. Nakagami frena muy tarde. Y de hecho, Nakagami era consciente de que se ha colado, que intenta minimizar los máximos riesgos posibles, intenta escaparse de la situación y toca ligeramente a Bagnaia. Y en la caída de Bagnaia arrastran a Rins, que va por el exterior. En una salida, y más como la de Montmeló, que te ofrece distintas trazadas, sobre todo en esa primera curva, puedes atacar al interior de la curva, coger esa primera posición, parar la moto en la transición de la primera a la segunda curva y seguir en cabeza, o lo que hace Rins en este caso es atacar por el exterior, avanzar lo máximo posible para en el cambio de dirección estar bien situado y ganar posiciones. Rins no está ni mucho menos
va pasado, ni mucho menos, y aunque fuese pasado, aunque Ring estuviese colado, se hubiera pasado de frenada, no está poniendo en riesgo absolutamente a ningún otro piloto. Vale, Pero en este bien. caso no lo entiendo muy bien. Vamos a por el segundo. El segundo yo creo que es un comentario de David Agudo, que él hace su top 3. Y el top 3 suyo es Suzuki lo más alto del podio, Sí. KTM dejando escapar a Oliveira y Ogura en el top 3. Ese es el Aquí ha podium metido a de... Oliver y a Remy, ¿no? O sea, hablamos un poco de la gestión de KTM y nunca hablamos de Remy, pero bueno, también lo ha metido, que me parece bien. Bien, Y Ogura top vayamos al 3. siguiente. Sam Dude 77. Él habla de la metedura de pata de Aleix en Barcelona. Sí, sobre todo lo de la I ya lo hablamos y lo habló todo el mundo. Tus amigos de la recta de atrás también lo dijeron, ¿no? Con el tema de saber contar y todo esto. Y es que realmente al final es un regalo lo que hizo Aleix Espargaró ahí. Tiró 9 puntos totalmente a la basura y es un regalo de una forma muy burda, pues ceder esos 9 puntos, ¿no? Sí, pero al final no fueron esos 9 puntos los que le No. hicieron, perdón, fuera uno, lo de aquí, lo de allí, al final, Sí, no pero solo también eso ahí. es un fallo que va más a tu mochila, ¿no? De autoculpabilidad, a tu mochila de confianza, de saber, ahora tengo que... es muy contraproducente. Vale que al final esos 9 puntos pues, no han ido a ningún sitio, pero ha sido en todo lo que fue la temporada, es un hecho, es un factor contraproducente y un poco tortura psicológica hacia el propio piloto. O sea que sí que no en este caso no por los 9 puntos, que al final no han servido de nada, sino por lo que supone al propio piloto todo esto. Bien, vamos a la siguiente. Este es Joaquín. Él le pondría también a Suzuki. El Suzuki le están dando caña por todo, por haberse ido. Y después él habla de, no entiendo cómo Dorna no da una buena ración de vaselina a Kawasaki para ver si entran en MotoGP. Más o menos viene a decir. Yo te diría lo siguiente. Kawasaki, el interés de Kawasaki, vamos a ver, mira, te explico. Kawasaki ha ganado ¿cuántos? 6 títulos mundiales en Superbike, ¿no? Hasta En el último año ha ganado 7 u 8, porque si bueno, contamos pues también... sí. 7 u 8. Y entonces, la inversión que Kawasaki ha hecho en Superbike es, yo te daría, mira, una relación tipo de 30 millones en MotoGP, 5 millones en Superbike. ¿Ok? Entonces, ellos en sus tiendas donde venden motos pueden poner campeona del mundo de Superbike. Y una vez, 8 veces campeona del mundo del Superbike. Si vinieran a los grandes premios, primero que tendrían que gastarse 8 o 9 veces lo que se gastan ahora. Segundo, tendrían que empezar a desarrollar una moto. Daros cuenta que Aprilia ha tardado 8 años en ganar su primer gran premio, 8 temporadas. Kawasaki tendría que pasar unos cuantos años en el vagón de cola. ¿Para qué va a dar ese paso? Si ya tiene una super publicidad ganando en Superbikes. Esta es mi opinión. Y luego también otra cosa, ¿no? De Kawasaki es que ya tiene la repercusión. Por cierto, la repercusión con una moto durante estos 8 años con el número 1. Que sí, que ha podido vender ese número 1, cosa que veremos a ver si Ducati lo puede hacer. Buena idea, bien traído. Bien, la última del Tierra Trágame. La mayoría de Tierra Trágame es Ogura, que Ogura también está Suzuki y Ogura están Sí. en todas Y las Aleix. quinielas. Y Aleix. Y dice que ha echado en falta a Augusto Fernández con la caída por luchar con Pedro Acosta. ¿Esto cuándo fue? Esa, sí, la caída de Australia. En Australia él iba por delante, iba en tercera posición. Estamos hablando de la antepenúltima carrera del campeonato y él va por detrás de Pedro Acosta y se cae. Se cae en la segunda curva del circuito. Y eso hizo que Ogura llegara con una ventaja en el campeonato bastante importante a Malasia. O sea, si Augusto Fernández no se hubiera caído ahí, él hubiera tenido un final de temporada más tranquilo. Lo que pasa que luego se le puso de cara con la caída de Ogura en Malasia. O sea, los dos pilotos cayeron al final de temporada. Esta caída no te acuerdas, pero cuando hicimos la primera vez que hicimos el recuento de
de todas las cosas así que podíamos meter en esta clasificación. Al final nos quedamos con 10, pero esta la teníamos también. Lo que pasa es que al final decidimos que las otras 10 nos parecían mejores que esta. Pero esta también la tuvimos en cuenta en su momento porque, lógicamente, esto fue otra de tierra trágame. Luego, sobre todo, no sé si te acuerdas, pero la explicación que dio Augusto fue que, por lo visto, otros pilotos ya se habían quejado de que en esa zona había unos parches húmedos. O sea, al final realmente se fue al suelo, cometió un error. Claro. Y podemos buscar humedad donde quiera y tal, pero fue un error suyo, un error que le podía haber costado el campeonato y que tuvo la suerte de que Ogura cometió un fallo a la siguiente carrera. Que yo ya lo explicamos la otra vez, pero me gustaría matizar que si Ogura esa frenada le hubiera salido bien, si Ogura en esa carrera la gana, hubiéramos estado hablando de que hubiera ganado tanto entero, su confianza hubiera sido tan grande, hubiéramos hablado de un gran campeón, porque hubiera, en una carrera en la que no tenía que arriesgar, como luego se ha demostrado, fue absurdo ese riesgo que cometió. Si le hubiera salido bien, ahora estaríamos hablando de un grandísimo campeón. Al final le ha salido mal y eso le ha costado el título. Pero que si hubiera ganado el título, estaríamos, lógicamente, la burrada de Augusto estaría metida también entre los 10 primeros, seguro. Claro. Bueno, pues vamos a parar por aquí porque llevamos ya casi media hora. Paramos este vídeo y empezamos el segundo con los comentarios de Chabati, de Honda y el de las salidas que preparaste también.